Bienvenidos a un año nuevo. Por 14 veces comenzamos año desde las Caras de Huelva. Así es que 14 veces feliz año nuevo. Que tengáis un 2023 pleno de felicidad y en el que seáis, como suelo terminar todos los programas, especialmente muy felices. Feliz año 2023 desde las Caras de Huelva y mías personalmente. Esta noche traemos como invitada a nuestra especialista en Bellas Artes. Sabéis que cada año viene a explicarnos los pocos edificios con historia que hay en Huelva. Cada año el programa es más difícil de encontrar imágenes, pero nos apartamos del programa convencional, de las costumbres, del dependiente, del camarero, del bar, del cine, de la plaza, para entrar en la historia y de los edificios, de los pocos edificios señoriales que tenemos en Huelva. Yo siempre digo que es más importante sentirse que ser de un determinado lugar. Y la invitada de esta semana lleva más de 50 años siendo y sintiéndose una cara más de Huelva. Bienvenida, Antonia María Peralto. Hola, buenas noches. Licenciada en Bellas Artes, profesora de instituto durante muchísimos años, ya en el descanso de la jubilación. Varias generaciones de onubenses han pasado por tus manos, varias, muchas, diría yo. Pintora, ceramista, grabadora, cartelista de nuestra fiesta de San Sebastián, que es un sello que se pone en tu pasaporte de onubense, y que añadiste a tu currículum tu primera novela. Amplitud en ese currículum de arte, que empezaste por la pintura, ¿te quedas con alguna faceta en especial? Bueno, o sea, todas son bonitas y a mí me encanta explorar y conocer nuevas técnicas y nuevas cosas, pero realmente pintar es lo mío. Yo creo que pintar es lo mío. De una forma o de otra, porque la forma de expresar la pintura varía mucho, de unas épocas a otras de la vida. Bueno, precisamente el próximo lunes inaugura exposición de pintura en la Caja Rural del Sur. ¿Es novedosa? Sí, muy novedosa, diría yo. No se parece absolutamente en nada a lo que he pintado a lo largo de mi vida. Es una visión totalmente diferente, con un aire, no sé, muy innovador, muy de gente joven. A lo mejor no se corresponde con alguien de mi edad, pero bueno, ahí está. Espero que guste. Si nos gusta, yo creo que va a gustar porque los que conocemos tu pintura desde hace 40 o 50 años y hemos ido siguiendo toda tu evolución desde aquella época de las lacas, sí, hasta llegar donde estás. De todas maneras tienes un antecedente, has utilizado tu cuenta de Instagram para ir publicando algunos de los cuadros y el éxito ha sido espectacular. Bueno, ha gustado, pero eso no quiere decir que le guste a todo el mundo, que le guste a todo el público, pero en fin, yo me siento a gusto con lo que he hecho y eso es muy importante. Bueno, publicaste tu primera novela, El perfume del amor, un éxito que fue indiscutible. ¿Tienes algo más en puertas? Pues sí, mira... A pesar de lo liada que está con exposiciones... Sí, la verdad es que tengo otra novela terminada, revisada, en fin, nada más que para decir, vamos a darle vía libre. Pero como me enredé tanto con esto de esta exposición y demás, pues está ahí un poquito aparcada esperando que pase la exposición y ya veo cuándo sale. Hace muchos años que te conozco y nunca te había visto tan entusiasmada con una exposición como estás ahora. Sí, porque me he encontrado a mí misma, o sea, he encontrado mi línea, mi estilo. Yo digo que a mí me preguntan, oye, ¿y esto qué estilo es? Porque la gente se queda un poquillo asombrada cuando ve las cosas, lo ve un poquillo raro. Digo, no es ningún estilo, es Antonia María en estado puro, simplemente eso, o sea que... Bueno, pues vamos a empezar el paseo y en estos programas despierta la curiosidad que si en cualquier programa yo soy el que suelo hablar y llevar la voz cantante, en los tuyos, hasta desde la propia realización me dicen, el invitado ha callado al presentador del programa. No, que va, yo no... Que yo no quiero, que no es que me calle, es que yo agradezco que seas tú la que traes los datos, la que explicas, la que das características, cosas a las que en la mayoría de los casos yo personalmente no llego. Vamos a empezar el paseo y a la vez pero que yo no callo al presentador, que yo que doy datos técnicos, nada más. A la vez que nuestros telespectadores, yo iré aprovechando para aprender muchas cosas con toda seguridad de lo que vas a explicar esta noche.
Podemos, compañero, meter la primera de las imágenes y tuya es. Pues mira, aquí tenemos una imagen muy antigua de lo que se conoce como humilladero de la cinta, pero no con el aspecto que tiene en la actualidad, sino con el aspecto que tenía, pues el mismo, exactamente el mismo. Es posible que esta foto sea hasta de su libro, cuando viene Amador de los Ríos a documentarse sobre Huelva para su libro. Entonces él califica este edificio, este pequeño edificio, ¿no? Lo califica como que es un morabito musulmán. De hecho, él ve los restos, aunque ya están cerradas algunas de las puertas, él ve los restos de los arcos de herradura que se han cortado, se supone que debajo había algunas columnillas, en fin, porque esto eran 4 puertas que se cerraron después cuando se hizo capillita, y entonces él piensa que es un morabito. Y si es un morabito, vamos a ver lo antiguo que tiene que ser, porque resulta que Alonso X conquista Huelva en 1262. Entonces, si la conquista en 1262, pues imagínate que esto tiene que ser anterior a la conquista, si es musulmán, porque hay que tener en cuenta que en Huelva hubo una taifa, un reino musulmán, durante 40 años. Después fuimos absorbidos por el Darmutami, siempre el pez grande se come al pez chico, pero vamos, siguió siendo musulmana. Y entonces sería el edificio en uso más antiguo de Huelva, si se cumple cierto lo del morabito. Cierto que este aspecto no lo conoció nadie en Huelva. Bueno, el edificio siempre es el mismo, es 3 por 3 metros, la cúpula, las armenitas, un contrafuerte de trapar a las aguas, pero después ya va a cambiar mucho su aspecto. Entonces, ¿el morabito qué era para los musulmanes? Bueno, pues era como una especie de capillita, de ermita, como diríamos ahora, que estaba en las afueras de las poblaciones, donde normalmente pues vivía un hombre santo que se le daban, o ermitaño. Este hombre a veces tenía un pozo de agua para dar de beber a los viajeros y a sus caballerías, ¿no? Y coger, digamos, una propinilla con eso. Y eso era un morabito. Entonces, esto, por supuesto, cuando se dedicó desde siempre a capilla del humilladero, lo que se llama el humilladero de la cinta, y se transformó. Y en la foto siguiente, ahora vamos a ver la transformación, el aspecto que ya a partir de 1921 tuvo. Esta foto es la nueva fotografía. Tengo que decir a los seguidores que esta fotografía hace 4 o 5 programas la utilizamos en la visita que nos hizo el amigo Ruperto Gallardo, pero que hoy no teníamos más remedio. Si queríamos ver el comparativo entre una imagen y otra del morabito, tenemos que utilizarla. Bueno, pues ya aquí el morabito tiene el aspecto que lo conoce todo el mundo, con su azulejito en las paredes, en la cúpula, en fin, todo su reja, cerrándolo. Detrás se cerró otra de las puertas para poner el altar, a los lados se pusieron 2 ventanitas. Esta fotografía no es del 21, en el 21 es cuando se le dio este aspecto. Esta fotografía debe ser más posterior, debe ser por la ropa de los que salen en ella, finales de los 40, al principio de los 50. Yo la sitúo, la tengo fechada sobre el principio de los 50. Y bueno, y aquí ya tenemos a nuestro morabito con su aspecto definitivo, decir que en el interior tiene el azulejo de la Virgen, de los 2 patrones, de San Sebastián y de San Roque. Anteriormente hubo un cuadro que no sé, en algún momento desapareció. Y hay una cosa muy curiosa relacionada con el humilladero que ocurría a finales del siglo. Entonces, del siglo XIX, no del siglo pasado, del siglo XIX. Y es que había todavía muchas epidemias de peste, obviamente. Y estas epidemias, bueno, pues eran bastante mortíferas en la época. ¿Y qué se hacía? El tren de Zafra se paraba ahí y Porque entonces... Vamos a cambiar de imagen. No, bueno, se paraba en el Morabito el tren, pero para ver si habían viajeros enfermos. ¿Y qué se hacía con esos viajeros enfermos o sospechosos de enfermos? Pues que se subían arriba a la cinta y en la cinta se había instalado un lazareto para que hicieran cuarentena o se murieran si se tenían que morir esos enfermos. Porque, bueno, ya lo hemos dicho antes, que la epidemia era bastante fuerte, tan fuerte que uno de estos años de finales del siglo XIX se suspenden las fiestas de la cinta, la feria de la cinta, y la gente protestó mucho porque la suspendieran, pero no se atrevían a subir
al santuario, a las misas, por miedo a los enfermos que había en el lazareto, claro está. Nos imaginamos que esta imagen es bastante antigua y que debe... Es espectacular. Yo confieso que he tenido que buscar mucho de las docenas de imágenes que tengo del santuario para encontrar esta, pero es una imagen espectacular. Y que hay hasta unas caballerías que no se distinguen aquí entre los árboles, unos caballerías allí, una gente a caballo, es decir, que debe ser un poco el aspecto que esto tendría a finales del siglo XIX, cuando estuvo el lazareto ahí. No es muy conocido esa historia, aunque aquí en el programa ya lo hemos hablado otra vez, de que en la cinta hubo un lazareto. Exactamente, fue circunstancial, ya te lo digo, por la virulencia de estas epidemias de peste a finales del siglo, y luego supongo que se quitaría, porque no era lógico que siguiera allí. ¿Se quitaría o acabó con todos los habitantes de Lazareto? También es verdad. Bueno, es que parece ser que la mortandad de la peste era terrible, por lo menos el 50% del que la cogía se moría, ¿no? Y además supongo que no habría nada para tratarla ni para paliarla, sino simplemente el más fuerte sobrevivía y el que no palmaba, claro. Mira, me llegan al programa constantemente, me llega una petición, desde que se ha hecho realidad la Fuente de las Naciones, me llega una petición sobre el Arco de la Estrella. Del Arco de la Estrella hay hasta pocas imágenes o grabados. ¿Qué nos puedes ampliar tú del Bueno, Arco de la Estrella? vamos a ver, lo de las imágenes y grabados es lógico. No lo hay porque en el año que se tiró la fotografía estaba en pañales, podía haber un grabado, pero tenía que ser que viniera un grabado a Huelva y le llamara la atención, hiciera un grabado. Esto que tenemos aquí, yo me imagino que esto es un dibujo hecho a partir de las descripciones, porque en documentos oficiales sí existen descripciones muy completas de cómo era el arco, y será un dibujo igual que yo hice para tu libro uno de las soperas, pero vamos, yo tenía la ventaja de que me lo describía un testigo presencial, como era el pobre Paco Morales, que en paz descanse. Bueno, pues esto debe ser un dibujo hecho a partir de esas descripciones. Por ejemplo, yo le encuentro, si yo leo las descripciones de cómo era la luz del arco, es decir, el tamaño del arco, que era para que pasara un carro, creo que lo han puesto demasiado alto en comparación con las personas, pero bueno, ya son licencias del dibujante. Entonces este arco se hace al final de la calzada, que es la actual calle Marina, y separaba la calzada de la playa, y servía, entre otras cosas, para controlar la entrada de los contrabandistas y demás a la ciudad. Tenía ahí 2 huecos a los lados, que era como 2 lonjillas, y en la parte alta tenía lo que sería el pequeño capilla de la Virgen de la Estrella, que era la que guiaba a los marineros y demás en su recorrido. Esa capilla tenía ventana hacia la playa y hacia adentro de la ciudad, y se supone que ahí habría luz de noche que serviría como de faro a los marineros. Los marineros, por supuesto, pues venían a orar antes de salir, y en acción de gracias se habían vuelto de una travesía a la huerta. Esto es de mediados del siglo XVI, y durante 2 siglos más o menos sobrevive, pero luego viene el terremoto de Lisboa de 1755 y lo deja en muy, muy mal estado. Ahí se queda en muy mal estado, entonces parece ser que causaba muchos trastornos porque había muchas suciedades, había aguas residuales que salían de las casas vecinas y demás que se quedaban por ahí estancadas. Luego se alijaba ahí el pescado, se limpiaba, se tiraban las tripas, ahí había restos de pescado, había malos olores, en fin, que estaba en muy malas condiciones, y a mediados del siglo XIX, por eso te digo que la fotografía en ese momento estaba en pañales, era muy difícil que viniera un fotógrafo a Huelva a hacerle una foto. Se tira y bueno, después de 3 siglos de vida desaparece. Por ahí estaba también el baluarte de la Estrella, parece que había en la Plaza 12 de Octubre había una fábrica de artillería o algo así, y luego viene una segunda parte, que mucha gente habla de la siguiente foto. Sí, podemos pasar la siguiente foto, lo digo porque en la recepción del programa nos hablan y muchas veces confunden este arco que no tiene nada que ver con el de la Estrella. Este arco se hizo en honor de los héroes del Plus Ultra cuando llegaron a Huelva de viaje de vuelta el 5 de marzo del 26,
que llegaron además en un barco que cedió la Armada Argentina. El Plus Ultra se quedó donado al gobierno argentino y el gobierno argentino puso a disposición de los aviadores el buque de guerra Buenos Aires, que fue donde vinieron. Es que esto fue una construcción efímera para eso, para ese recibimiento a los aviadores, y que por supuesto pues nada, se tiraría al poco tiempo, igual que se levantó, se tiró. ¿Por qué se tiende a confundirlo? Porque estaba más o menos aproximadamente en el mismo sitio. Bueno, aquí tengo que decir que el Plus Ultra se hicieron 2 arcos, este ahí y otro a la altura de la iglesia de la Concepción. Y la verdad es que, bueno, pues me gusta mucho leer los temas del Plus Ultra. Ya sabes que mi padre fue el marinero que hizo la guardia en el Plus Ultra la noche antes de salir para el vuelo, con lo cual, de alguna manera, su presencia, su presencia está recogida en una foto de mi padre con una leyenda en el Museo del Plus Ultra en Palos, que nos hicieron el honor de colgarlo, y allí está Carmelo Lopa colgado diciendo que fue el marinero, y diciendo que Pablo Rada o Ramón Franco, no sé cuál de los dos, le dio 2 pesetas, que bueno, sería un capital cuando le dio 2 pesetas al terminar la guardia. Pero fueron unas fiestas impresionantes, con una gran cantidad de aviones que llegaron, inclusive uno de los aviones al salir de Sevilla se estrelló. Una gran cantidad de aviones, de gente, bueno, vino el rey, con eso te quiero decir todo lo que supuso eso. Pero que quede bien claro que este arco no tiene nada que ver, más allá de la ubicación, con el arco de la Estrella, porque este arco se hizo en 1926, que fue cuando... Sí, bastantes siglos después. Bueno, pues... mira, a mí yo lo veo tan bonito y tan fácil de hacer que se podía poner... Esto estaría en la Plaza 12 de Octubre. Sí, probablemente. Porque el Plus Ultra, los marineros tienen uno que donó el pueblo argentino en La Rábida. Cuando te vas del embarcadero de La Rábida, hay allí otro, tiene un ángel con las alas hacia arriba, pero esa es una donación. Me imagino que esta construcción sería muy efímera, de materiales muy poco consistentes, digo yo. Bueno, pero ahora se podía hacer menos efímero. Bueno, pues visto el arco de la Estrella, visto el arco homenaje a los héroes del Plus Ultra, Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Pablo Rada, vamos a ver algunas casas de Huelva que seguramente llamará la atención las explicaciones que vas a dar, porque son de las que estamos viendo a diario y no las localizamos. Esta que se llamaba Casa Mojarro, porque ahí estuvo la imprenta Mojarro, que es de Pérez Carasa, tuya en la fotografía. Pues sí, bueno, la verdad es que es de estilo modernista, no es una gran casa, es decir, no es una casa palacio ni nada de eso, es una casa normal, una vivienda normal, pero es muy graciosa, la verdad es que es muy graciosa, es airosa, tiene unas morduras que no son feas, unos azulejitos muy graciosos, entre ellos tiene el medallón ese que me hace mucha gracia, el medallón del barcón principal, que me recuerda a los medallones renacentistas y eso. Bueno, estas cosas eran propias del modernismo y de la época, los arquistos estos tan rebajados de abajo del negocio, la puerta también muy mona con su arquito y su pilastra. Luego en la parte alta tiene un remate que hoy día ahí en esa parte alta pues han hecho una segunda planta, no tiene la imagen exactamente que tiene aquí. Y luego ahí a la derecha aún se ve el cartel de la imprenta Mojarro, ahí estaba el despacho de la imprenta, en la parte de fuera, en la parte de dentro parece ser que estaban los talleres y la encuadernación y demás, en fin. Es de 1923, es decir, que ahora tiene un siglo justo, la casita. Y la verdad, como vivienda... Y una planta más. Y una planta más, como vivienda normal, muy graciosa. Esos arquitos tan rebajados me hacen mucha gracia que tiene. Digamos, para los que no la tengan muy localizada y no recuerden la imprenta Mojarro, que ya no existe, que esto está en la placeta. Exactamente, bueno, ya metido en la calle, pero bueno, empezando, en la placeta. Está junto a un edificio comercial de Movistar, que está allí en la misma placeta, pues pegando está la imprenta Mojarro, donde tantas veces hemos ido a comprar estampas y a encuadernar, en fin, la verdad es que
Me acuerdo de un dependiente que había allí que quería ser torero, no me acuerdo del nombre, era muy delgado, lo estoy viendo físicamente ahora mismo, tiene una afición por los toros, por las novilladas y por torear las novilladas de Noveles. Es una anécdota de recordatorio de las veces que iba a la imprenta Mojarro. Bueno, pues una vez que hemos visto la imprenta Mojarro, esa casa modernista, vamos a ver esta casa que para mí es muy curiosa. Sí, esta casa tiene muchas peculiaridades, porque en la casa de Yuste, porque date cuenta que la hizo ni más ni menos que Aníbal González. Sabemos quién es Aníbal González, O sea, ¿no? esta casa, te pregunto, se dice que es la que se cree que es la única La única en Huelva Aníbal capital. González en Huelva Sí, capital, sí. porque en Aracena... En la provincia hay muchas casas de Aníbal González, pero hay que situarse que esta casa es modernista. Y Aníbal González es el padre del regionalismo, neomudéjar, como tú los quieras llamar. ¿Cómo hace esto? Bueno, probablemente porque todavía, esto fue muy a principio de siglo, por el 9 o el 10, y entonces probablemente todavía él no estaba tan imbuido de crear ese estilo que creó escuela y que se extendió por Andalucía, incluso fuera de Andalucía, ¿no? Pero yo supongo que en este momento el hombre todavía no había creado ese estilo suyo propio tan personal y tan bonito, y entonces pues cogió lo que había en ese momento, que se llevaba más, que era el modernismo. La casa es bonita, la verdad es que es bonita, tiene una barandilla muy bonita, el forjado de la reja, tiene las pilastras a los lados con sus capiteles clásicos, tiene muy bonita, que se ve regular, pero muy bonita también el pretil de la azotea también. Y hay una cosa que le falta, vamos, seguro que le falta, que la perdió en alguna restauración, y es que estas casas con tanto fuste, estas casas tenían... los dinteles, es decir, los dinteles de las puertas de ventana en el centro tenían siempre una coronación, tenían un eso, y esta casa pues la debió de perder, esos detalles estarían en mal estado, lo que fuera, la debió de perder en alguna restauración. También tiene unos azulejos muy bonitos en el portal, en la... Bueno, ahí tengo yo que intervenir, los de azulejos, no los del portal, que son muy bonitos, pero sí los de la fachada. Bueno, tú me cuentas que tú has conocido esta casa con azulejos, pero yo creo que no eran exactamente azulejos, no como los de la casa de al lado, no eran como los de tu casa, digamos, que es la de la casa de al lado. Es que yo tengo que decir que yo he nacido y he vivido 23 años en la siguiente casa, sí, que todavía está... Y entonces yo he estado 23 años entrando y saliendo en la casa, y a mí esta casa, desde luego, el color horrible de color amarillo, natilla que tiene ahora, para nada. Vamos a ver, pero es que los azulejos, o sea, para mí no son azulejos. Lo que hay debajo del color natilla, como tú dices, no son azulejos, son ladrillos. ¿De qué color exactamente eran esos ladrillos? No lo sé, porque yo creo que no lo he conocido. Si lo he conocido, no me fijé y no lo recuerdo. Pero no es el azulejo tuyo, que es el del estilo portugués, tallado como por los lados. No, ese no es. Este es lo que sería un ladrillo limpio, que nos le gustaría el color que tenían. Tú dices que era grisáceo o como... No, es que no me acuerdo. ¿Cómo puedo haber estado 20 y tantos años entrando y saliendo? Porque mi casa es la colindante. La de al lado, sí. La que tiene los azulejos. Esos sí son azulejos. Del estilo portugués que se usaba mucho en Huelva. Eso tengo que decir que está muy deteriorado, y no hace mucho la familia Guijarro... Yo cuando vi allí unos andamios digo, adiós mi casa, se tiró, pero no solo no es que no se tiró, sino que se ha gastado un dineral para conseguir que ha habido que hacer uno a uno los azulejos para imitarlos a la perfección los que había, cosa que yo le agradezco a esta familia. De todas maneras, en esa casa te he oído comentar que estuvo el consulado. Eso es, ahí a título anecdótico, en esta primera puerta baja que se ve estaba el consulado inglés. Consulado inglés cuando se hacían las manifestaciones de Gibraltar, y yo pues tenía la cosa cruda, porque yo tenía 10, 11 años, ya estaba estudiando comercio, veníamos a la manifestación, mi madre abría la ventana que además era la ventana de mi dormitorio, me veía en la manifestación, a pesar de que yo procuraba pasar
a la fila 28, 29, y salía y me metía diligentemente en casa y me retiraba de la manifestación. Bueno, pero eso eran manifestaciones oficiales. Sí, eran eso oficiales, había protestado contra él. Oficiales. Hay una anécdota de estas manifestaciones. Sí, Howard Hall, que era el embajador inglés en Londres, en Madrid, hubo una inmensa manifestación patriótica pidiendo Gibraltar, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, le dice, señor ministro, ¿quiere que le mande más policía? Dice, no, mándeme menos manifestantes. No sé. Exacto, estas manifestaciones pidiendo Gibraltar eran todas oficiales, o sea que nadie te iba a decir nada, al revés, te darían las gracias por asistir. Y luego, de lo que sí se acordarán mucho, es que en el mismo local donde estaba el consulado, hubo durante mucho tiempo una tienda de discos que se llamó Tartesos. Fue de las primeras tiendas de discos, Tartesos, Radilú, estuvo allí muchos años. Luego ya ha tenido distintos negocios de telefonía, pero vamos, que detrás del consulado británico estaba la casa de discos Tartesos. Yo tengo, como es lógico, tengo muchísimos recuerdos de la zona porque es que he nacido y he vivido allí, no estaba justo frente a la panadería de Colombio, al refino de Alfredo, al bar del Tenedor, a los raíles. Bueno, ¿qué voy a decir si era mi casa? Bueno, pues mira, vamos a seguir con otra casa que esta sí la conocerán más, es la casa de Antonio Guijarro. Y dirán, Diego, ¿qué casa es la de Antonio Guijarro? Pues la antigua clínica de don Félix San de Frutos. Sí, bueno, y que luego ha tenido mucho más, ha sido Conservatorio de Música, Instituto Andaluz de la Juventud. Esta casa, que es modernista, es quizás la mejor representación del modernismo que hay en Huelva. Un modernismo muy al gusto francés, porque este hombre que la hizo, que este hombre trabajó poco en Huelva, Francisco Hernández era jerezano, pero este hombre parece ser que en 1900 fue a la Exposición Universal de París y quedó impregnado del modernismo y del modernismo estilo francés. Entonces solamente hizo 2 casas en Huelva. Esta y... Eso te iba a preguntar, sé que hizo 2 casas. Esta y la de Muñoz, la de la imprenta, que a mí me encanta, una cosa coqueta, no es tan grandilocuente como esta, una cosa coqueta muy graciosa. Y esta, pues sí, esta es grandilocuente, tiene ahí elementos geométricos, elementos florales en la fachada, columnillas. Es que las fotos son muy malas, pero es que esta calle es tan estrecha que te pongas a la izquierda, te pongas a la derecha, te pongas donde te pongas, no tienes perspectiva para coger la fachada entera. De todas las fotos que tú las has estado viendo, que tengo es muy difícil. Muy dificultosa. No tengo ninguna foto. No es prácticamente posible cogerla, pero la verdad es que la fachada está trabajada tela, ¿no?, de todos esos elementos decorativos propios del modernismo, de un modernismo además con mucha influencia francesa. Unas columnillas preciosas que tiene ahí en el dintel de la puerta de entrada, luego tiene un primer piso, luego tiene un techo abuhardillado, hay una cúpula que tampoco se ve desde la calle, bueno, y en conjunto es una obra magnífica del modernismo. Y luego esta casa no solamente es el exterior, sino que tiene una segunda parte que es el interior. Sí, pues podemos cambiar de foto. El interior, porque esta casa está entera construida alrededor de un patio. Bueno, esto se daba mucho en estas grandes casas de estilo modernista, las de los Litri, también tiene un estilo a este. Fíjate qué bonito es ese interior, que hemos puesto la foto moderna en color, pero hombre, para que se vieran todas esas mordurillas, todos esos adornos, esas preciosas rejas modernistas de la parte de arriba y por supuesto unas preciosas también, que no se aprecian bien, pero vamos, que se pueden ir a ver in situ, unas preciosas vidrieras de entrada, que la verdad es que la casa en su conjunto es una casa magnífica. Y además es una casa con sorpresa, porque esta casa, no sé si lo sabrá, tiene muchas leyendas que se cuentan de ella. Por ejemplo, leyendas, son cosas bastante recientes, ¿no? Como por ejemplo que sentían pasos por la escalera y no había nadie, como por ejemplo que un vigilante vio a un anciano que traspasaba una vidriera y luego se volvía a mirarlo. Como por ejemplo, y está muchísimo más gorda, ¿no?, que el que era director del conservatorio oyó tocar el piano, no era hora de nada,
Y el hombre fue siguiendo el ruido del piano hasta el salón de la chimenea, y cuando entró, allí no había nadie tocando el piano, y lo único que él vio fue que la tapa del piano se cerraba sola. O sea que parece que hay algo ahí de brujería, de fantasmita. Tenemos que decir que una vez que la clínica cerró, se instaló ahí el conservatorio. El conservatorio fue el siguiente paso, y se hizo una gran reforma, se rehabilitó la casa toda y demás para instalar el conservatorio. Y después, después cuando ya el conservatorio pasó a su actual enclave, pues fue Instituto Andaluz de la Juventud, y bien, también parece ser que en todas estas etapas... Yo creo que sigue todavía, yo creo que sigue. Creo que sí. En todas estas etapas han visto cosas raras. Hay o no hay fantasmas, nunca se sabe, porque tú sabes que esto de los fantasmas es como todo. Huelva es muy pródigo en esa sí, leyenda. Bueno, raro el edificio de Huelva que no tiene una historia. Vas al hospital, al antiguo hospital, hoy universidad, con la Dama Blanca. Y si te vas a la desaparecida residencia sanitaria a Román... Ahí lo vio media Huelva, los fantasmas. Debían de prodigarse mucho porque los vio media Huelva. Pero bueno, aquí también los hubo. Para que tú veas que eso tiene... Bueno, y esta casa, que sepan todos que es conocida como Casa de Antonio Guijarro. Sí. Bueno, pues vamos a ver otra casa, que esta sí la conocerá mucho, aunque ya no existe. Esto estaba en la calle Méndez Núñez. Sí, en la calle Méndez Núñez, antigua calle Hospital, porque aquí hubo en tiempos muy pasados hubo un hospital. Sí. Y bueno, el estilo es muy peculiar, también es de José María Pérez Caraza. El estilo es muy peculiar porque es como neorrenacentista, esas decoraciones que hay alrededor de los vanos, de los balcones y de las puertas de abajo y demás. Y luego tiene una cosa muy graciosa, que es sobre el balcón principal. Fíjate que hay como una especie de dosel hacia abajo. Eso es propio de las casas barrocas. Eso, por ejemplo, lo tenía la casa de tus parientes, tus antepasados, el Palacio de los Garrochos, tenía ese dosel, ese volado sobre el balcón principal, que ya te digo que era típico de esa época. Esta era la casa de Juan Ballesta, ¿no? Sí, Juan Ballesta. Juan Rebollo, Juan Rebollo, sí. Juan Rebollo, que fue alcalde de Huelva, yo lo conocí personalmente, alcalde de Huelva, delegado de la Calera, y tú conociste personalmente a sus hijos, a su hija, a Pilar, porque ha viajado con nosotros bastante, y a su marido, Guillermo, y yo además conocía por razones de negocio a su hijo Manolo, que es el que se hizo cargo luego de la delegación de Tabacalera. Yo pasaba, camino de la casa de mi abuela, pasaba hacia la calle Verdigón por ahí, y tenía toda la noche un policía municipal, cuando era alcalde, en la puerta. Bueno, qué lujo, que se apoyaba en un quicio que había frente en la puerta de la consulta de don Antonio Canela Parada. Y cuando estaba la puerta abierta de día, tenía una cancela preciosa y un enorme patio con árboles, con plantas, con flores. La verdad que aquello debía ser... Sí, lo normal es que todas las casas en esa época, la parte interior se construía alrededor de un patio. Bien podía ser un patio central, o bien podía ser un jardín. Bueno, es la concesión que viene desde las casas romanas, ¿no? Primero el patio, la casa se articula alrededor del patio, y luego, si es posible por la categoría de la casa, un jardín aún la zona más posterior. Como dato añadido, para los que todavía no lo acaben de localizar, el Recreativo abrió una secretaría pegando a la casa de Juan Rebollo. En la calle Méndez Núñez estaba Simago, estaba la Secretaría del Recreativo y estaba la casa de don Juan Rebollo. En fin, son edificios que poco a poco van desapareciendo. Qué trabajito nos ha costado montar este programa, porque es que la verdad es que nos vimos negros, porque estábamos buscando sobre todo edificios que tuvieran una peculiaridad histórica, que se pudiera contar algo histórico de ellos, o al menos, o sea, como ocurre con la casa esta de la clínica y demás, bueno, al menos que fueran exponentes únicos de su estilo, algo que
que se pudiera hablar de ellos históricamente, y la verdad es que ya no nos quedaban, porque lo hemos agotado, o sea que este es el último programa que vengo. Llevamos 4 programas con repasando edificios. Repasando la historia. Y, claro, 4 programas significa que son pues casi 60 fotografías. Sí. Y claro, encontrar 60 fotografías pues, es complicado en Huelva, es difícil. Complicado. Pero mira, vamos a ver una que se ha restaurado recientemente, que es la Vasco Navarra. La Vasco Navarra, fíjate. He querido escoger una porque las noches de la madrugada del jueves al Viernes Santo, la zona del comercial, con el Nazareno, y podía haber cogido una de las muchas que hay con el edificio, pero este me gusta por 2 cosas. Una, porque tiene el nombre de la Vasco Navarra, y porque está el Nazareno pasando delante. Obviamente la foto es muy bonita, muy artística, el Nazareno delante del edificio. El edificio se ve poquito, pero bueno, yo ahora te cuento cositas. Es de 1930, es más moderno que los anteriores que hemos visto, ¿no? Y también es de Pérez Caraza. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Cómo no? Y no se le puede decir que tenga un estilo, es muy ecléctico, no se puede decir que tenga un estilo definido, aunque tenga elementos de modernistas o de otros estilos, pero bueno, es una mezcolanza tremenda. Tiene además un edificio muy grande, tiene 4 plantas. Y luego finalmente tiene esa especie de torreón o castillete de forma octogonal, muy airoso, que le da un aspecto muy bonito. Y la verdad es que esto estaba en un estado lastimoso. Estaba en un estado lastimoso, y además los comercios que había en la planta baja le daban un aspecto horrible, ¿no? Desvirtuaban totalmente el edificio, no se veía, estaba tapado. La última era una tienda de electrodomésticos. Sí, muy mal aspecto. Yo las fotos que he visto de esa época, muy mal aspecto. Y afortunadamente, cuando se restaura muy bien. La planta baja recupera el aspecto, o su aspecto primitivo de antes de tener esos comercios y demás, con sus ventanas normales. Se ven bien las 4 plantas, se ven bien lo airoso de las terminaciones, en fin, que queda el edificio fantástico, independientemente de que esta foto sea muy artística, porque ahí juntamos. Vamos a situar, porque habrá personas que dirán, no creo que dirán, ¿por dónde anda esto? Pues esto está en la esquina de la calle Marina con la calle Carmen. Exactamente. Por eso es lógico que pasara el Nazareno por la mañana. Yo recuerdo muy mucho que Los Bajos durante años estuvo ocupado por una tienda de comestibles que se llamaba La Montañesa. ¿La Vasco Navarra, dices tú? Sí. Es que la última que había era algo como de... El Hogar o algo así se llamaba. Y La Montañesa tenía unos, sobre todo, entre otras cosas, en épocas de mucha escasez, unos panes de higo, yo lo he dicho aquí ya otra vez, y entonces te vendían trocitos de usted 2 reales. Bueno, algo es algo. Dame usted 2 reales, 2 perras gordas, o 2 de usted 3 chicas, y te daban una tajadita de pan de higo. De pan de higo tenía, y era una tienda pues bastante bien surtida. Era el paso de la estación de Dama y de la estación de Zafra, el paso hacia el mercado. O sea, que bueno, era una zona de muchísimo movimiento en aquella época, claro está. Hoy es la notaría de Carlos Toledo. Sí. Bueno, pues teníamos una reserva que la vamos a utilizar, que es el patio del Palacio de los Garrochos, que es un sitio del que te gusta mucho hablar. Bueno, a mí me gusta hablar de los Garrochos porque familia, los Garrochos... son familia de tu nieta. Sí. Claro, porque los Garrochos son la historia viva de Huelva, porque sin el almirante y sin el almirante defendiendo estas costas con su galera, la galeota, defendiéndola de los piratas y todas esas cosas, pues no se comprende la historia de Huelva. Este es el patio. Bueno, ya sabemos, la casa de los Garrochos, por supuesto, debía de ser muy anterior, porque la historia de los Garrochos venir a Huelva y ser tan importante es anterior. Pero como todo en Huelva, pues con el terremoto de Lisboa en 1755, hombre, sufriría los daños, y entonces el aspecto que tenía cuando la tiraron, que les costó tirarla, yo fui de a verlo, la marinera, ¿no? Y nadie dijo ni pío, ¿no? Fui a que verlo, se estaba tirando. Y la bola esa que utilizan para los derribos rebotaba en la pared y no había manera humana de tirar. Ya entonces estaba allí
era el ejército el que ocupaba aquello y estaba el servicio de intendencia militar. Pues bien, la verdad es que el caserón hubiera sido un caserón precioso, porque era un caserón barroco, porque se reconstruye en el barroco, entonces era un caserón barroco. El aspecto que presentaba en los últimos tiempos, antes de tirarlo, era precioso, con aquella fachada tan bonita, con ese dosel como el que tenía esta casa que hemos visto antes en el balcón principal, y este era el patio que yo no tuve la ocasión de conocerlo, la verdad, porque nunca pude entrar ahí cuando todavía estaba. Y bueno, y era el patio típico que tenían estas casonas, tiene los arcos estos peraltados, tiene ahí como un pozo. Todas estas casas tenían un pozo en medio del patio, lógico. Hacía falta agua y hacía falta tener agua a mano, no iban a estar acarreando. Esto es algo absolutamente desconocido para los onubenses, porque los que más hemos visto el las muro fotos de la muy fachada malitas, nada más que exterior. nos da un escorzo, una parte del patio, pero sí, se aprecian eso, se aprecian los arcos sobre columnas, con capiteles clásicos, los arcos están un poco peraltados. El pozo en el centro, ese lo tenían todos los patios estos, porque era lógico, tenían que tenerlo, y se podrían ver más cosas si la fotografía cogiera más, pero pues la verdad... Esta es la que hemos buscado de las muchas fotografías. Sí, la única que hemos encontrado hemos encontrado fachada, del hemos patio. encontrado ese balcón con la especie de visera, Y del el patio escudo de los garrochos. solamente hemos encontrado esta, que sería interesante haber visto más detalles y más cosas del patio. Todas estas casas barrocas, todas las que hemos visto, tenían su patio y su pozo, era indiscutible, les hacía falta. Bueno, Antonia María, pues hemos terminado el recorrido y a mí me gustaría que un par de minutos que nos queda nos hablara de esa exposición que la próxima semana va a inaugurar en la Caja Rural. Bueno, lo que hemos estado un poquito comentando antes, ¿no? Yo no pensaba hacer una exposición de esta magnitud. A mí me gusta exponer, yo expongo en colectiva, en salas pequeñas, pero si expones en Caja Rural, pues tienes que exponer muchísima obra. A mí me gusta ya, si expongo una obra, que sea una obra acorde, que todas pertenezcan a un mismo momento, no tener que mezclar los restos del trastero, como yo suelo decir, y entonces pues esto es exactamente lo que a mí me gusta. ¿Todas son pinturas o tienes pinturas, collage, grabadas? Vamos a ver, todo, más que pintura, es dibujo, porque realmente es dibujo coloreado, con algo de collage, algunas obras, y también hay algunos collages que yo tenía previos a esto y que enganchaban muy bien con la obra, porque ya presagiaban lo que iba a venir después, porque esto es cuando la gente nos da las neuras y empezamos con una neura y seguimos ese caminito, y yo lo he seguido, ¿no? Y entonces empecé con esos collages, y esos collages abrían un poquito la puerta a lo que vino después. Vino ese dibujo muy potente, a mí me gusta mucho ese dibujo coloreado en casi todos los casos, y en algunos con un poquito de collage añadido. Va toda la obra en un mismo momento, porque todo esto está hecho entre el 21 y el 22, en menos de 2 años. Y va a haber casi 40 obras. Como sé que mi opinión te vale, te quiero decir que para mí, y de manera totalmente neutral, te tengo que decir que es magnífica, que va a tener mucho éxito y que va a gustar, porque es que une originalidad, novedad, colorido. Seguro que será un éxito. Ya lo hablaremos. Muchas gracias. A ti por venir a acompañarnos. Y a ti por traerme. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues desearles feliz año, ya que este es el primer programa del 2023, y desearles que sean, como siempre, especialmente muy felices.